La siguiente pregunta la formula la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta Ramos, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Señor Bolaños, Zapatero ha revelado que por encargo del Gobierno está negociando con Puigdemont el reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña. Sin eufemismos, el reconocimiento de Cataluña como nación, contra el artículo 2 de la Constitución, a espaldas de esta Cámara y de los españoles. Es una afrenta insólita que usted tiene la obligación de aclarar aquí en la sede de la soberanía nacional. Señor Bolaños, ¿confirma las revelaciones de Zapatero, sí o no? ¿Es incapaz de contestar lo que le he preguntado? Se lo voy a volver a preguntar porque es grave. ¿Están pactando el reconocimiento de Cataluña como nación? ¿Forma parte de ese proceso la reciente sesión de las competencias en inmigración? ¿Va a haber más sesiones después del verano, como las aranceles? Díganos exactamente cuáles, porque todo esto lo ha contado su emisario, Zapatero. Por cierto, un hombre que debería estar proscrito de la vida pública por traficar con el sufrimiento de los presos políticos venezolanos, por impartir lecciones de democracia mientras una dictadura criminal lo financia, reconocido por él mismo en el país, un lobista y un cínico. Ahora bien, señor Bolaños, se lo advertí en su día y hasta Conde Pumpido empieza a asumirlo. La amnistía no se aplicará, lo impedirá la justicia, el Supremo en España y el TJUE en Europa. Y lo mismo ocurrirá con esos elixires plurinacionales que vende Zapatero, aunque disfracen el referéndum como consulta no vinculante, aunque conviertan las próximas elecciones en un plebiscito contra la monarquía parlamentaria. Van a fracasar, y también por incompetentes. Usted mismo, el señor Bolaños. Sánchez le encarga blindar a su mujer y el que acabo citado ante el juez es usted. Y no por escrito, como pretendía, retorciendo la ley, vis a vis. Dígame, ¿va a llamar al juez peinado prevaricador a la cara? ¿Facha con toga? ¿Ultra del loafer? ¿Como hace Trump? El mismo manual populista con el mismo fin autoritario, criminalizar a los jueces para gobernar sin el freno de la ley. Ayer le dio su tercer aviso la presidenta del Supremo. Señor Bolaños, sabe que puede acabar imputado, ¿verdad? Si es así, no se inquiete. No haremos como su gobierno, que condena por ideología y absuelve por afinidad. Hasta el presunto ministro de Justicia tiene derecho a la presunción de inocencia. Señorías, la verdad es que es bastante indecente difamar a una diputada siendo ministro de España, pero es todavía más cobarde hacerlo además en el turno de réplica para que no te puedan contestar. Las cosas como son. Y no sé si me ha dado más asco la actitud machista del ministro o a las diputadas socialistas aplaudirlo. La verdad es que no sé qué da más asco. Señora vicepresidenta, mire, ningún demócrata entiende que este gobierno se mantenga... Es que no me escucha la vicepresidenta, pues si lo puede parar. Ningún demócrata entiende que este gobierno se mantenga en un estado permanente de anomalía constitucional. Llevan años retorciendo la ley a demanda, pero la obligación constitucional del Gobierno de presentar presupuestos cada año es muy clara. La Constitución española no prevé voluntariedad u opcionalidad de presentarlos. Es un deber del Gobierno presentarlos anualmente y solo en el caso de que no se aprueben podrá prorrogarlos hasta que se presenten unos nuevos. Señora vicepresidenta, para que no haya lugar a dudas, porque mienten ustedes más que hablan, les voy a leer directamente de la Constitución el artículo que lo dice, sin trampa ni cartón. Mire, el artículo 134 dice que corresponde al Gobierno la elaboración de los presupuestos generales del Estado y a las Cortes su aprobación en esta Cámara. Cuando ustedes se mantienen en rebeldía constitucional y no traen los presupuestos, además impiden que esta Cámara haga su labor constitucional de aprobar o enmendar los presupuestos. El punto número 2 dice que los presupuestos tendrán carácter anual y que incluirán la totalidad de los gastos. Carácter anual, señora vicepresidenta. Tienen la obligación de presentarlos, aunque no puedan aprobarlos. Entre otras cosas, porque tienen la obligación de explicarle a esta Cámara cuáles son los ingresos y los gastos de cada ejercicio del Gobierno de España. El punto número 3 dice que el Gobierno deberá presentar ante el Congreso los presupuestos al menos 3 meses antes de la expiación de los del año anterior. Llevan ustedes 2 años ya de retraso y vamos hacia el tercero. Señora vicepresidenta, punto número 4. Si la ley de presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. Señora Montero, como usted ve, la Constitución no permite a ningún Gobierno prorrogar los presupuestos indefinidamente. ¿Me puede usted decir en qué artículo de la Constitución le permite al Gobierno prorrogarlos si las cuentas crecen, como dicen ustedes?
Por favor, coja la Constitución y díganos a todos dónde está ese artículo. Se lo digo porque los ministros no paran de mentir y soltar el bulo de que no hace falta aprobar los presupuestos porque dice el Gobierno que España está creciendo. Señora vicepresidenta, Constitución española, su obligación, y no los trae. Muchos españoles La gran mayoría de los españoles no entiende cómo es posible que el Estado no tenga mecanismos para obligar al Gobierno a cumplir la ley y la Constitución. Muchos no lo entienden, porque, por ejemplo, si hay mecanismos para obligar a una comunidad autónoma a cumplir la Constitución. Ahí está el 155, que cuando desde el Gobierno de una comunidad autónoma se dio un golpe al Estado, intervino para que cumplieran la Constitución. ¿Sabe lo que pasa, señora vicepresidenta? Que el constituyente nunca se imaginó que sería el propio Gobierno de España el que incumpliría la ley y la Constitución. Ustedes no presentan los presupuestos porque no les pueden aprobar. Y sus socios, todos ellos que trabajan para que a España le vaya mal, les va a permitir no traerlos. ¿Sabe por qué? Porque si traen unos nuevos presupuestos van a tener que traer partidas para defensa con miles de millones de euros. Y si los traen, sus socios, se les va a caer la careta. Con lo cual van a permitirles no traerlos y mantenerse permanentemente en rebeldía constitucional. Sánchez se presentó al del rey y le mintió a la cara. No tenía una mayoría parlamentaria. Tenía una mayoría para la investidura, que no es lo mismo. Una mayoría para mantenerse en el poder a cambio de amnistiar un golpe al Estado y la malversación de caudales públicos para llevarlo a cabo. Sánchez tiene una mayoría contra el Estado, que le mantiene en la Moncloa, pero que no le permite gobernar España. Y encima ustedes van presumiendo de ello. Señora vicepresidenta, José María Aznar estuvo 8 años en el Gobierno. Se ríe, mire, y aprobó 8 presupuestos. Le he traído el BOE, porque como mienten ustedes más que hablan, se lo he traído aquí. Año 96, año 97, año 98, año 99, año 2000, 2001, 2002 y 2003. Se lo dejo aquí antes de que mienta. Mariano Rajoy estuvo 7 años. 7 años estuvo Mariano Rajoy. 7 presupuestos presentados y aprobados. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 17 y 18. Por cierto, de los del 18 vivieron ustedes 2 años. Se los dejo aquí, señora vicepresidenta. Antes de que salga aquí a mentir, como cuando dijeron que en Castilla y León en 5 años no se habían aprobado ningún presupuesto y en 5 años se han presentado 4 y aprobado 3. Mienten más que hablan, señora vicepresidenta. Mire, no traer los presupuestos ni es serio, ni es responsable y, lo más importante, ni es legal. Llevan conviviendo tanto tiempo con unos socios para los que el cumplimiento de la ley es un obstáculo que se han convertido ustedes en un Gobierno que vive y sobrevive permanentemente al margen de la ley. Señora Montero, nuestro país se enfrenta, junto a Europa, a un momento de máxima incertidumbre, inestabilidad e imprevisibilidad. Las amenazas militares, el riesgo de que Estados Unidos abandone la OTAN si no cumplimos con nuestros compromisos, la guerra de aranceles a nuestros productos son amenazas de tal magnitud que requieren de un Gobierno sólido, fiable, con una mayoría parlamentaria estable que permita gobernar y gestionar un momento como el que estamos viviendo. Pero ese no es el Gobierno actual. No son sólidos. Sus desavenencias son continuas, son públicas, son manifiestas. Y en asuntos nucleares, como la permanencia o no en la OTAN, están ustedes divididos dentro del Gobierno. No son un Gobierno fiable. Unos días dicen ustedes que no hay quita de deuda y otros días dicen que sí. Unos días dicen que la amnistía es inconstitucional y al día siguiente dicen que lo es. Y desde luego no son un Gobierno con una mayoría parlamentaria estable. Han perdido más de 100 votaciones. Pierden las principales votaciones y cuando tienen miedo de perderlas, retiran las leyes para que parezca que no las hacen. Solo son ustedes capaces de aprobar algo cuando media un peaje o un chantaje. Si no, son incapaces de aprobar nada, señora vicepresidenta. España va a tener que hacer frente al desembolso de miles de millones de euros para defensa si queremos cumplir con nuestros socios de la OTAN, pero sobre todo si queremos tener un ejército con unas capacidades humanas, militares, tecnológicas que sean capaces de disuadir cualquier amenaza. Si estamos ahora mismo con un 1,30% del Producto Interior Bruto y tenemos que subir al 3% o 3,5% que ya está diciendo la OTAN, es evidente que vamos a tener que incrementar muchos miles de millones de euros el presupuesto, como mínimo unos 35.000 millones de euros. El presupuesto de defensa actual ronda los 17.000 millones de euros. ¿Me está diciendo, señora vicepresidenta, que piensan duplicar el Ministerio de Defensa con transferencias de créditos, sin pasar por los presupuestos? Y, por cierto, esta semana hemos conocido que el Gobierno ha aprobado una transferencia de 2.084 millones de euros al Ministerio de Defensa. Pero la ley en la que lleva aprobada desde octubre no lleva dinero y dicen que hay que esperar a los presupuestos que ellos mismos dicen que no se van a aprobar. Para los pacientes de ELA no hay 200 millones de euros a través de una transferencia de crédito. Se le debería caer la cara de vergüenza, señora vicepresidenta. Se le debería caer la cara de vergüenza. Sí. Esta misma semana
Han anunciado también un plan con 14.000 millones de euros para ayudar a los sectores afectados por los previsibles aranceles americanos. Un plan insuficiente, ineficiente y sin consenso, que además también viene con peaje. Por supuesto, lleva el cupo independentista revolucionario que lleva cada ley o decreto de este Gobierno para poder ser aprobado. En este caso, del 25% del apoyo. ¿Qué pasa? ¿Que los aranceles no afectan por igual a todos los ciudadanos de España en función de dónde vivan? Afectan más en Cataluña, ¿no? Qué casualidad. Y, por cierto, hablando de aranceles, le tengo que confesar una cosa. No sabe cómo me presta escuchar a la izquierda de este país defender con tanto ahínco la libertad de comercio, el libre mercado. Están ustedes convertidos, toda la izquierda de este país, en unos peligrosos ultraneoliberales que defienden la libertad y el libre mercado. ¿Cómo me presta, señora vicepresidenta? Qué pena que solo cuando hemos tenido la amenaza encima han sido conscientes de la importancia del libre mercado, que eso trae riqueza y no pobreza como el intervencionismo y el proteccionismo que defiende siempre la izquierda. A ver si se aplican también la teoría en España y alivian un poco el infierno fiscal al que tienen sometidos a todos los españoles. ¿Saben qué defienden también los liberales, además del libre comercio y el Estado de Derecho? La igualdad. La igualdad, señora Montero. Y ustedes, cuando los españoles necesitan que su Gobierno tome medidas para defenderles de los aranceles, han preferido darle el cupo a Junts que pactar con el Partido Popular. Luego se subirá aquí y hablará de partidos de Estado, ¿verdad, señora vicepresidenta? Qué poca vergüenza. Mire, señora vicepresidenta, toda Europa sabe ya que Pedro Sánchez tiene precio. Es el que se le ponga en la chequera para llegar a acuerdos con él. Así es imposible demostrar fuerza, seriedad o unidad a nuestros socios y, lo que es más importante, a nuestros enemigos. La debilidad de Sánchez nos hace vulnerables. Su empeño en mantenerse en el Gobierno, asediado por la corrupción, sin capacidad de gobernar si no es con peaje, supeditado permanentemente a los chantajes de los independentistas, nos hace vulnerables, nos debilitan como país. Un hombre de Estado no permitiría que su debilidad afectase a su nación. Daría un paso al lado para convocar elecciones y que el pueblo pueda elegir un Gobierno que tenga una mayoría suficiente para llevar a cabo las medidas necesarias ante los retos y los desafíos que tenemos como país. España necesita un presidente cuya voz sea creíble, dentro y fuera de nuestras fronteras. No nos podemos permitir que nuestros socios internacionales no sepan si Sánchez les engaña a ellos o a su país. Porque no se puede ser presidente de un Gobierno en Europa diciendo que queremos mantenernos en la OTAN y que nos comprometemos a subir el gasto en defensa militar y venir a España y tener un Gobierno que dice que hay que salirse de la OTAN. No son creíbles, señora vicepresidenta. Un verdadero líder no se sonríe al ver su reflejo en el espejo. Un líder es capaz de sacrificarse por un bien superior, por un objetivo mayor, por su país si la ocasión lo demanda. Qué difícil, señora Montero, tiene que ser gobernar España con quien quiere destruirla. Y usted, entre servir a su país o servir a Sánchez, ha preferido servir al débil. Y la historia, desgraciadamente, está llena de ejemplos de cómo hombres débiles preceden tiempos difíciles. Ojalá ese no sea el futuro de España. Yo le quiero preguntar, señora vicepresidenta, ¿nos puede explicar cómo puede España afrontar todos estos retos y desafíos sin presupuestos generales, con un Gobierno dividido, sin rumbo más allá de mantenerse en el poder y con una debilidad que se acrecienta cada día? Y yo le voy a pedir una cosa, señora vicepresidenta. Este Gobierno está muy acostumbrado a atacar personalmente a los diputados porque les hablamos de sus casos de corrupción y les hablamos de su falta de gestión. Espero que no haga como su compañero Puente y me ataque personalmente. Y si no les gustan los insultos, también tengo que recordar una cosa, porque la ministra de Vivienda la ministra de Universidades se ha ido y estaba muy indignada porque escucha palabras que no le gustan. A esta bancada tampoco le gusta escuchar de su vicepresidenta y desde esa tribuna como nos dicen qué cabrón. Y usted lo ha hecho en este pleno. ¿Sí? Sí. Sí. Así que yo lo que le pido es que me conteste a todo lo que le he dicho, que me enseñe el artículo de la Constitución donde dice que se pueden prorrogar los presupuestos durante 4 años, que me enseñe dónde dice la Constitución que se pueden prorrogar los presupuestos si el Gobierno dice que España crece, que me diga por qué se mantienen en rebeldía constitucional. Son el único Gobierno. No ha habido ningún ministro de Hacienda en la historia de este país que no haya presentado los presupuestos cuando le correspondía. Mire, señora vicepresidenta, lo primero que tengo que aclararle es que yo no la he llamado sinvergüenza. He dicho que algunas de sus actitudes se les debería caer la cara de vergüenza, que es distinto. A ver si además de otras cuestiones también está usted con problemas de oído. Yo no la he llamado sinvergüenza ninguna vez, señora vicepresidenta. Mire, dice usted que el PP no quiere que presenten los presupuestos. Preséntenlos y presente la senda de déficit también, por supuesto, entre otras cosas porque es su obligación constitucional. No ha sido capaz usted de decirme el artículo que dice que se pueden prorrogar indefinidamente los presupuestos, señora vicepresidenta. Sáqueme la Constitución y dígame dónde lo pone. Dicen que les gusta el libre mercado, pero si les ha faltado el tiempo para gastar 2.000 millones de euros para intervenir en una empresa privada.
¿Pero cómo que les gusta el libre mercado, señora vicepresidenta? Si tienen ustedes unos tics intervencionistas absolutos. Mire, señora vicepresidenta, se repite cada vez que sale aquí. Repite los mismos bulos, no contesta nada. Vive en un bucle permanente de insultos, de demagogia, de ignorancia y de aspavientos. Pero ya son una fábrica de bulos y una fábrica de relatos en quiebra, de la cual usted es la vicepresidenta y últimamente se ha pasado de frenada. Solo hay que ver las últimas semanas en Andalucía. Mire, el presidente del Gobierno le ha apartado incluso del plan este de los aranceles, porque ya usted no vende absolutamente nada. Hay que ver cómo paga Sánchez su sumisión inquebrantable, señora Montero. Mire, tiene una larga pero dudosa trayectoria política, señora Montero. De sus tiempos de consejera de Sanidad en Andalucía se recuerda el recorte de 1.500 millones de euros en la sanidad. Luego, el otro día, se puso delante de la pancarta para defender la sanidad pública en Andalucía. Pero si ha sido la mayor recortadora de la sanidad en Andalucía. Mire, lo preocupante no es estar en manos de los médicos de la privada, es estar en las manos de este Gobierno. Y le voy a contar un secreto, señora vicepresidenta. Este partido es la alternativa a su Gobierno. No somos el sostén de este Gobierno, somos la alternativa. No pretenda que apoyemos sus desmanes, y menos sus peajes y sus chantajes como el del 25% que nos quieren poner con los aranceles. Cuéntenle a la gente toda la verdad, señora vicepresidenta. Como ministra de Hacienda, ha sido la única que ha incumplido su deber constitucional de presentar los presupuestos. Ha asfixiado a los españoles con impuestos. Ha señalado y ha perseguido a los autónomos. Como vicepresidenta, ha atacado a jueces, a periodistas, a magistrados. Ha insinuado información reservada de un ciudadano particular. Ha negociado la quita de deuda en contra del resto de los españoles y ha apoyado una amnistía. Su vida política ha ido también paralela a la corrupción de todo el Partido Socialista, al de Andalucía con los ERES, y ahora también, como ministra de Hacienda, ha tapado que en 2022 su ministerio ya investigaba los contratos de Adif y de Interior de la trama Coldo, y después echaron a la persona que decía que había fraude. Usted también, quiero recordarle, que forma parte de un Gobierno en el que se ha contratado a prostitutas en empresas públicas. Sobrinas, dicen. Yo es que no creo que fueran sobrinas, pero bueno. Como socialista, ha permitido que se excarcelasen a violadores antes de tiempo. Ha permitido que se quiebre la igualdad entre españoles a cambio de poder para Pedro Sánchez. Ha permitido, ocultado y tapado que sus subordinados, como su jefe de gabinete, favorecían a presuntos delincuentes como el señor Aldama. Como secretaria general del PSOE en Andalucía, que lleva unos pocos meses, pero da de sí, ha insultado a jueces. Ha atacado a las universidades privadas, mintiendo sobre la calidad de sus títulos y poniendo en entredicho los títulos de muchos de sus compañeros, entre ellos los títulos del presidente del Gobierno. También ha atacado el Estado de Derecho y la presunción de inocencia. Y mire, señora vicepresidenta, se lo voy a explicar para que lo entienda muy claramente. La empresaria Carmen Pano ha declarado y ha confesado ante un magistrado que llevaba bolsas con dinero a Ferraz para pagar favores que le hacía el Partido Socialista. ¿Cómo es una mujer, hay que creerla? ¿O hay presunción de inocencia? ¿A que así lo entiende más rápido, señora vicepresidenta? Decía antes en la sesión de control la señora Montero que el PP dedica mucho tiempo a ver su agenda. Hombre, es que es nuestra obligación, señora vicepresidenta. Siento decírselo, pero tenemos que controlar al Gobierno. Yo sé que a usted le gustaría que no la controlara nadie, pero es nuestra obligación, no se sorprenda por ello. Y dice que dedicamos muchos recursos a desgastarla y a desgastar su imagen. Hombre, para eso se vale usted sola, ¿eh? De verdad le digo que no dedicamos ni un minuto porque usted sola los fines de semana lo hace muy bien. También le quiero decir una cosa. Está usted muy preocupada por las cuestiones internas del Partido Popular, claro, con lo que tiene ahí dentro. Pero le voy a decir una cosa también para que le quede claro. En el Partido Popular esperamos que el señor Sánchez la guarde muchos años como candidata en la oposición en Andalucía. De verdad se lo digo, que la deseo muchos años en Andalucía porque a Juanma Moreno y al Partido Popular le va a ir muy bien con usted cada fin de semana dando mítines. De hecho, estamos pensando en invitarle a los nuestros para que pueda usted hablar más todavía. Mire, señora vicepresidenta, usted no debería seguir siendo ministra y vicepresidenta del Gobierno de España por mentir, por su falta de gestión y porque se ha demostrado usted muy incapaz. Se lo vuelvo a repetir, es la única ministra de Hacienda que no ha sido capaz de presentar, no ya de aprobar, de presentar cada presupuesto cada año como obliga la Constitución. Sé que mi intervención no le ha gustado. También el otro día aquí en la sesión de control me decía que el partido me ha puesto para hablar de la corrupción del Gobierno y de la basura. De verdad que es difícil hablar con ustedes de otra cosa, porque es que es a lo que se dedica el Gobierno. Claro, si hubieran traído unos presupuestos podríamos hablar de enmiendas, pero como ni siquiera los presentan, es que no se puede hablar de otra cosa que de la corrupción de este Gobierno, porque cada día hay un escándalo nuevo, señora vicepresidenta. Termino ya. Mire, señora vicepresidenta, no les gusta que hablemos de su corrupción, no les gusta que hablemos de que incumplen la Constitución, no les gusta de que hablemos de los chantajes y de las cesiones a los que se someten para poder aprobar pírricamente alguna votación. Señora vicepresidenta, están rodeados de corrupción y de basura. Pero tengo que decirle que es que eso no es culpa nuestra, es culpa suya. Muchas gracias.
Gracias.